todos conocen gran parte de la fauna estadounidense, debido a la exposición de diferentes medios. Pero lo que pocos saben es que esos exponentes, véase el bisonte, el puma, el oso pardo e inclusive el águila calva, se encuentran también en países fronterizos de este. De hecho, son muy pocos los que podríamos decir que son endémicos de Estados Unidos. Y uno que no muchos conocen y que está mucho más amenazado que los antes mencionados es la foca monje hawaiana. Este pinípedo, como quedó claro, vive en Hawái, pero muchos desconocen que esto que se llama Hawái es un grupo de archipiélagos. Esta especie habita en las islas nortes de ellas, las cuales están bañadas por aguas tropicales. En las porciones terrestres con arena son utilizadas como lugares de parto, enfermería, muda y descanso. Porciones con arrecifes que están provistas por aguas tranquilas, ya que esto limita en gran medida el oleaje, además de que es mucho más complicado que arriben los depredadores a ellas, donde se quedan debajo o cercanos a la vegetación, mientras que su mayor tiempo lo pasan en diferentes porciones de agua, donde interactúan, descansan y buscan su alimento, llegando a realizar buceos hasta 100 metros de profundidad. Pertenecen a la familia Phocidae, mejor conocidos como focas sin orejas o verdaderas focas, ya que no cuentan con una extensión cartilaginosa que proteja el orificio auditivo externo. Esta foca llega a medir de 2.1 hasta 2.2 metros de la cabeza a la cola, mientras que su peso llega de 169 a 203 kilogramos. Su color va cambiando conforme van creciendo y madurando. Mientras son neonatos, tienen una tonalidad grisácea con manchas oscuras. Los juveniles adoptan un color plateado con un pelaje más oscuro en el dorso, mientras que el vientre es blanquecino. Ya de adultos tienen un color marrón, ligeramente más grisáceo en el lomo, que se va desvaneciendo con un degradado amarillento y luego blanco en el vientre. Esto sucede ya que mudan de pelaje cada año. Sus cabezas son achatadas y circulares, con enormes ojos, con vibrisas en cada lado de su labio superior. Sus fosas nasales son pequeños orificios que se encuentran en la parte superior de su hocico, diferencia que tienen con otros pinípedos, las cuales cierran cuando se encuentran sumergidos. En el hocico cuentan con 8 pares de dientes, dotados con bordes afilados. Sus cuerpos son delgados con forma cilíndrica, la cual se le ha asemejado con una forma de torpedo, por lo que podrás intuir que este perfil le profiere una ventaja al contar con una estructura hidrodinámica. Sus aletas pectorales, que estructuralmente en su esqueleto están conformados como otras extremidades e inclusive cuentan con falanges, pero a diferencia de otros especímenes emparentados genéticamente con ellos, carecen de una movilidad tan amplia de ellas. De hecho, solo logran moverlas en una dirección y les ayuda a direccionar su nado, mientras que su extremidad trasera, que termina en un par de aletas, cumplen con el mismo principio, es decir, es un similar de los otros animales en su forma ósea, con la variante de que ambas porciones están fusionadas. Esto les otorga una potencia muy amplia para impulsarse en el agua, pero en tierra esto se vuelve una desventaja, ya que para moverse dependen de arrastrar el tren posterior. Además, son de los pocos pinípedos que carecen con la capacidad de rotar esta aleta. Su dimorfismo sexual es un tanto atípico en su clado, ya que las hembras son las que tienen un mayor tamaño en comparación a los machos. Son generalmente solitarios, con excepciones cuando están en tierra, ya sea en época de reproducción o cuando descansan en estas porciones. Los machos tienden a ser más agresivos entre sí, e inclusive los conflictos pueden llegar a ser mortales entre ellos, presentando territorios tanto marítimos como terrenales que llegan a 38 kilómetros cuadrados. Son nocturnos. Esto se da principalmente porque los depredadores están más activos durante el día, y esto ocasiona que al aventurarse a buscar su alimento puede ser un escenario donde con más facilidad se toparían con un tiburón. No son focas que migren, de hecho es raro que siquiera lleguen a cambiar de isla, pasando casi toda su vida a las cercanías de su isla natal. Su comunicación se da principalmente por sonidos, en conjunto de posturas para indicar eventos. De ahí es normal que el contacto se efectúe entre las madres y sus crías. Son carnívoros que cazan todas sus presas mientras bucean, aprovechándose en su mayoría de peces, siendo una dieta que está predominada por un 80% de ellos, sobre todo de anguilas, peces loros, entre otros, pero cazan a la mayoría de los que se encuentran a no más de 100 metros de profundidad. De ahí también cazan cefalópodos y crustáceos, donde los buscan entre los arrecifes más cercanos a su región natal. Ya si existe escasez, algunos aventuran a sumergirse a 300 metros, donde son más abundantes las presas, aunque esto es muy raro que ocurra. Su reproducción ocurre en febrero a marzo, donde la cópula ocurre en el agua por razones más que obvias, donde es probable que el macho se coloque en la espalda de la hembra y le muerda la espalda mientras la sujeta con sus aletas, llegando a efectuar el coito a 1 a 5 kilómetros lejanos de la isla.
pasan por una gestación de 11 meses, que tiene un periodo de retraso de implantación de 3 meses, común en este tipo de animales que cuentan con esto, ya que dependen de tener una buena condición corporal para soportar la gestación, donde darán a luz en la arena de las playas. Casi en su totalidad poblacional, las hembras parirán en la misma porción que las vio nacer. Solamente nace una cría y sus cuidados están dados solo por las hembras, que pesan 14 a 17 kilogramos. Mientras esta va creciendo, la madre efectúa un ayuno para proteger a su cría de otros animales en la tierra. Un dato curioso es que sus pezones son retráctiles. La lactancia dura de 5 a 6 semanas. Las otras madres también cuidan a las crías de otras. Esto se puede dar por la proximidad de distancia que tienen, donde toleran el amamantarlas, donde el destete ocurre abruptamente con la introducción de la hembra al océano para no volver. Ya para este momento, la pequeña foca ya es capaz de nadar y buscar su alimento sola, llegando a pesar de 50 a 100 kilogramos, entrando a la madurez sexual entre los 5 a 10 años para ambos sexos, donde tienen un mayor éxito las de un mayor pesaje y son las que tienden a ser más precoces. Su promedio de vida en estado silvestre es de 25 a 30 años, donde sus mayores depredadores son los tiburones, desde el tiburón tigre, que es su principal depredador, hasta el gran tiburón blanco, mientras que los jóvenes es común que mueran por agresiones de otros machos adultos. Mientras que en cautiverio se desconoce un promedio de vida, donde algunos especímenes se han adaptado a estas condiciones, pero no tan amplio como ocurre con otras. Su estado de conservación se encuentra entre peligro a peligro crítico, donde se calcula que existen 1100 especímenes en estado silvestre, mientras que en estado de cautiverio se puede estimar menos de una docena. Sus mayores problemas son la mortalidad juvenil, donde compiten con otras focas más grandes y experimentadas, sumado que los machos tienden a ocasionar heridas mortales. Además, se ha visto que las hembras pueden ser agredidas por un grupo de machos que intentan aparearse con ellas, y concluyendo con la muerte de esta. Esto ha ocasionado que existan más machos que hembras, provocando una tasa de reproducción muy baja, sumado a depredadores, mientras que la pesca masiva ha propiciado que esto empeore sus condiciones. Durante un tiempo se les cazaba por su grasa, cosa que en la actualidad está prohibida, sumado a que son altamente susceptibles a enfermedades como el distemper o moquillo canino. En consecuencia, ha ocasionado que haya poca variedad genética, empeorando su población por su comportamiento tan agresivo. Para su conservación se está optando por reinstalar la población de machos a otras áreas para prevenir agresiones y aumente una población de los juveniles. Proteger a las crías, sobre todo a las hembras, tomándolas y llevándoselas a condiciones de cautividad para su protección, con ello aumentar la población fémina adulta, así como la obtención de leche o nodrizas para que éstas las alimenten, ya que es una secreción muy rica en nutrientes, sobre todo en grasa, y es muy raro igualarla. Reestructurar los lugares donde las personas pueden verlas, con el fin de no afectar el turismo, pero que tampoco se perturbe a ellas, ya que son muy proclives a que se les moleste. Pero debido a su comportamiento es complicado tomar acciones inmediatas, además de un programa de vacunación para así estén prevenidos de brotes de enfermedades, cosa complicada en vida silvestre, ya que los adultos tienen un difícil manejo. Su rol en el ecosistema es mantener las poblaciones de peces bajas, pero como ocurre con otras especies en peligro de extinción, su población no es lo suficiente para marcar un equilibrio. Además, si se investiga y se efectúa una manera donde no se les perturbe, podría ser un atractivo muy importante de lo que ya es esta región turística, aumentando ganancias económicas a este paraíso. Un animal que rara vez migra, cosa que ha formado un peligro en ellos, y como consecuencia su población está disminuyendo. Uno pensaría que son muy dóciles, pero lo cierto es que son animales muy agresivos, sobre todo con otros congéneres, una especie que está desapareciendo y se están tomando medidas para prevenirlo, ya que es parte importante de los archipiélagos y de lo que uno tiene en mente que es Hawái. Eso es la foca monje hawaiana. Quisiera darle las gracias a GameJoy FX por aportar para que el canal crezca. Además, aprovecho para reiterar mi gratitud a Fanel Adrián por seguir ayudándonos. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos.
Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!